Buenas noches, Foster. Mi nombre es Jazmín. Tengo 23 años de edad y soy originaria de un pequeño pueblo en el estado de Guerrero. Te quiero contar una historia que incluso ya se ha convertido en leyenda urbana en donde yo vivo. Seguro que si alguien de tu audiencia es de este lugar, sabrá a qué me refiero. Y es que mi abuela dejó una maldición cuando ella falleció. Y te quiero contar la historia para que puedas narrarla en tu canal. Verás, todo comenzó hace varios años atrás. Para ponerte un poco en contexto, mi abuela se casó con un hombre que tenía muchísima riqueza. Era dueño de mucho ganado y tenía varias propiedades a su nombre. Él estaba completamente enamorado de mi abuela. Era su vida entera. La verdad es que tuvieron una relación muy bonita durante varios años, hasta que desafortunadamente este falleció debido a causas naturales. Durante estos años que estuvieron casados, mi abuela dio a luz a 5 hijos, a los cuales amaba con el alma. Sin embargo, ni toda la riqueza del mundo hace que se puedan salvar de los problemas familiares. Cuando mi abuelo vivía, él tenía a mi papá y a todos sus hermanos y hermanas bien controlados. Todos lo obedecían y se hacía lo que él decía. Jamás habían tenido problemas, ya que mi abuelo era muy estricto con ciertas cosas, pero también era muy amoroso con ellos. Con el paso de los años, mis tíos y tías empezaron a crecer, y a pesar de que mi abuelita los quería a todos por igual, mi abuelo claro que tenía sus preferencias por ciertos hijos, en especial su primogénito, el cual se llamaba como él, Héctor. El caso es que lo consentían demasiado, mucho más a él. Al ser niños, si bien se nota, es mucho más perceptible cuando van creciendo. Esto empezó a generar ciertas envidias entre los demás hermanos, que si bien no les faltaba absolutamente nada, aún así se empezaban a sentir menos, ya que aparte del favoritismo en cariño, también a Héctor le daban más beneficios y comodidades. Por ejemplo, le regaló una motocicleta, además de que a él casi nunca lo ponían a trabajar ni a ayudar en las labores domésticas de la casa, entre otras cosas más. Esto empezó a causar la molestia de los demás hermanos, pero no había nada que pudieran hacer para cambiar las cosas. Para mi abuelo, su primogénito lo era todo. Las tensiones cada vez iban en aumento, por lo que los demás hermanos empezaron a planear de qué forma podían hacer que esta situación cambiara. Mi abuela solo sufría en silencio, ya que para ella no había preferencias y los quería todos por igual. Sin embargo, ni con la insistencia de ella con mi abuelo para que les diera un trato justo por igual a todos los hijos, logró hacer que las cosas cambiaran. La envidia cada vez iba más y más en aumento. Los demás hermanos, por hacerles la maldad, empezaron a esconderle objetos personales a Héctor, o le hacían pequeñas travesuras, como aislarlo de la convivencia entre hermanos. Lo trataban mal, e incluso esto ya estaba escalando a la violencia física. A pesar de que Héctor no alardeaba de todos los beneficios que tenía, y que aún así él quería mucho a sus hermanos, nada de esto les importó a los demás hermanos. Cierta noche se suscitó una fuerte discusión entre Héctor y uno de mis tíos, lo cual escaló rápidamente en violencia. Entre el forcejeo de hermanos, accidentalmente, Héctor fue empujado por las escaleras, cayendo y rodando desde el segundo piso de la casa, acabando fatalmente. Las escaleras eran de madera y estaban en forma de L, es decir, llegabas hasta el tope y después debías de girar para seguir bajando, por lo que al rodar terminó chocando contra la pared, lo cual hizo estragos con su cuello, quitándole la vida accidentalmente. Al escuchar todo el alboroto,
Mis abuelos salieron corriendo para ver qué es lo que estaba sucediendo, y fue en ese momento que se sumó una tragedia doble. Tan solo imagínense la escena, como si fueran mi abuelo. Sales de tu habitación al escuchar que tus hijos están peleando, y lo primero que ves es a todos tus hijos reunidos en las escaleras, viendo algo tirado en el piso, y al acercarte más, te das cuenta y descubres que tu primogénito, al hijo que más querías, tu favorito, se encuentra sin vida tendido en el piso. ¿Tú cómo lo tomarías? Pues mi abuelo lo tomó muy mal. Él ya estaba un poco grande de edad en ese entonces, además de que no cuidaba para nada su físico ni su salud. Él era un hombre muy trabajador, sí, pero también disfrutaba mucho de tomar bebidas alcohólicas, lo cual combinaba con el uso de tabaco, además de que era una persona muy corpulenta, y más allá del trabajo que realizaba en el rancho, realmente no tenía actividad física ni se cuidaba. Así que juntando todos esos factores, añadiendo su edad y la impresión de ver a su primogénito en el piso, sin vida, esto fue fatal para él. Al ver eso, su primera impresión fue de tristeza profunda. Las lágrimas le invadían su cara, recorriendo sus mejillas suavemente, aunque esa tristeza rápidamente se volvió en enojo y coraje. Le habían arrebatado la vida a su primogénito. ¿Cómo era esto posible? Y lo peor de todo es que habían sido sus propios hijos. Los ojos se le volvieron de un color rojo infernal y se podía ver cómo desprendía furia de todo su ser. Empezó a gritarles a todos sus hijos, llegando al punto de amenazarlos con hacerles lo mismo que le habían hecho a su primogénito. Estaba en ese arranque de furia cuando de pronto solo se vio cómo empezó a tocar su pecho. Mi abuela, al ver la situación, le preguntó que si se encontraba bien, pero no hubo nada que hacer. Le había dado un ataque al corazón fulminante. En cuestión de minutos, mi abuelo y su primogénito habían perdido la vida. Esto desató una fuerte crisis dentro de esa casa. Rápidamente, mi abuela llamó a los servicios de emergencia, pero ya no había nada que pudieran hacer. Esto sumergió en una profunda depresión a mi pobre abuela. Ella estaba completamente enamorada de mi abuelo, por lo que le parecía insoportable la idea de haber perdido al mismo tiempo a su esposo y a su primogénito. Esto empezó a mermar mucho la salud mental de mi abuela, por lo que empezó a realizar cosas un poco extrañas. Se empezó a tirar al vicio del alcohol. Todas las noches se bebía una botella de licor entera hasta que se quedaba completamente dormida. Y eso solo era el inicio. Los negocios, al no haber más herederos legítimos, pasaron a manos de mi abuela. Sin embargo, al ella no estar empapada en cómo se manejaban los negocios, los mismos empleados empezaron a robarle, y poco a poco fue perdiendo toda la fortuna que con muchísimo esfuerzo había logrado mi abuelo. Tras un par de años, se acabó todo. Solo se había quedado con esa gran casa de 3 pisos que mi abuelo había construido con mucho cariño, un par de propiedades y, claro, una fuerte cantidad de dinero que tenía producto de la venta del rancho y ganado que había quedado antes de que se malograra el negocio. Sus hijos ya habían crecido, ya todos pasaban de los 20 años, por lo que ya la perversidad empezaba a crecer más. Para este punto, mi papá ya se había casado con mi mamá y él ya se había olvidado de todo ese asunto. Ya había hecho su vida aparte, por lo que solo quedaban mis 2 tíos y una tía, los cuales aún vivían con mi abuela. Para este punto, la abuela, ya sin saber qué hacer, empezó a experimentar con cosas que no se deben. Empezó a visitar a que le leyeran las cartas para saber su destino. Primero empezó con esto, después empezó a ir con personas que se dedican con la magia oscura para realizarle sesiones espiritistas
y poder contactar con mi abuelo. Todos en la familia pensaban que mi abuela se estaba quedando loca por todo lo que estaba pasando. Muchos en esa situación simplemente se hubieran olvidado de ella y le hubieran dejado hacer lo que quisiera de su vida. Sin embargo, debido a la gran fortuna que ella tenía, producto de todo el esfuerzo de mi abuelo, esta situación lo convertía en algo totalmente diferente. Mis tíos se negaban rotundamente a renunciar a esta cuantiosa fortuna, por lo que empezaron a planear una forma de poder conseguirla. Mi abuela, por su parte, entró en una clase de paranoia. Ya no le bastaba con ir con otros charlatanes para que le leyeran las cartas. Ahora también había empezado a jugar la ouija, ella sola en su casa. Al ser un lugar tan grande, se había encargado de reservar todo el tercer piso para ella sola. En una ocasión, mi papá fue a visitarla y sus hermanos le dijeron que ella se encontraba hasta arriba, por lo que subió para ver cómo estaba, y la escena le horrorizó. Pudo ver a mi abuela en medio del salón. Tenía un pentagrama pintado en la pared y ésta se encontraba jugando a la ouija en la oscuridad, iluminada únicamente con las luces de unas velas color rojo que tenía encendidas. Al preguntarle a mi papá qué diablos estaba haciendo, mi abuela le gritó que se largara de ese lugar y la dejara en paz. Él solo pudo obedecer sus órdenes y marcharse de ahí. Debido a esta situación, le preguntó a mis tíos qué estaba pasando, y ellos le dijeron que ya se había vuelto loca la vieja, que en la madrugada se escuchaban gritos y cosas raras en el tercer piso, pero que no les importaba, porque al final de cuentas, tarde o temprano, se iba a morir, y todo eso iba a ser para ellos, y que seguían en ese lugar solo por la herencia. Mi papá, muy confundido por la avaricia de sus hermanos, decidió marcharse de ahí y no volver en un buen tiempo. Por otro lado, mi abuela empezó a desconfiar de todas las personas que visitaba para hacer sesiones espiritistas, así que decidió ir con una bruja que se encontraba en la sierra. Decían que era un nahual que era experta en magia negra y hechicería. Había conseguido este contacto con una de las muchas personas que había visitado en busca de contactar a su esposo y a su hijo. Aunque nunca nadie le pudo dar fe de que realmente se haya logrado contactar con ellos, por todas las cosas que pasaron, yo diría que sí lo consiguió. El caso es que cuando fue a visitar a la bruja de la montaña, esta le dijo que quería que le hicieran un estudio completo sobre su persona. Ya no le bastaba con poder hablar con su esposo e hijo, sino que ahora, también debido a la gran paranoia que estaba experimentando, ya no confiaba en nadie. Ella decía que sus hijos la querían muerta y que estaban planeando cómo acabar con su vida. Y la verdad es que no se equivocaban. La bruja, al escuchar sus palabras, empezó a decirle que efectivamente sus sospechas eran ciertas, que sus 3 hijos, que aún vivían con ella en su casa, la querían muerta, que solo estaban esperando este momento para poder vender la casa y gastarse toda su fortuna. Incluso la previno, ya que los hermanos ya habían planeado envenenarla, lo cual sí fue una historia verídica, pero eso lo cuento más adelante. Por lo que mi abuela, ya muy molesta, le preguntó a la bruja de qué forma podía protegerse, que ya nada le importaba, pero que no iba a permitir que sus hijos se quedaran con sus cosas si le envenenaban o se atentaban con su vida de alguna manera. Por lo que la bruja le dijo que no había forma de evitarlo, ya que ella podía sentir que acabarían con su vida de una u otra forma, por lo que la bruja le recomendó hacer algo. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudará bastante para que el algoritmo recomiende el video. Continuamos.
Le dijo que podía maldecir toda su fortuna, sus propiedades y su casa, para que nadie pudiera hacer uso de ella ni disfrutarla. A lo cual, mi abuela, un poco intrigada, le preguntó que cómo era posible eso. A lo cual la bruja le respondió que debían de hacer varias sesiones de espiritismo para cargar esas propiedades de energías negativas, para que espíritus malignos se adjudicaran esos lugares y así nunca nadie pudiera ocuparlos, ni pudiera estar en paz. A lo cual, mi abuela, ya un poco fuera de sus cabales, aceptó hacerlo. Ella no sabía con lo que se estaba metiendo, pero todas las situaciones que había vivido había hecho que ya nada le importara y solo le interesaba que ninguno de sus hijos obtuviera nada de ella. Así que los siguientes días se preparó. La bruja le encargó que consiguiera algunos animales vivos y otros sin vida, además de varias velas rojas y negras. Le pidió pintura y sangre fresca de chivo para cada día, además de otros enseres necesarios para el ritual de maldición que efectuarían. Una vez listo todo, fueron a las propiedades que aún tenía y los estuvieron maldiciendo con todas las cosas que había pedido. Eso les demoró varios días, ya que al parecer era muy desgastante para el cuerpo realizar esos trabajos de brujería. Finalmente, después de un par de horas, llegaron al último lugar, su adorada casa, donde su vida se había vuelto un infierno aquella fatal noche en que su hijo y su esposo murieron. Para eso, subieron al tercer piso mi abuela con la bruja. En ese momento, mis tíos se encontraban despiertos. Habían llegado a la 1 de la madrugada, por lo que justamente se pusieron a escuchar qué es lo que pasaba en ese lugar. Se reunieron en la sala del primer piso y desde ahí podían escuchar todo el escándalo que había producto el ritual. Se podían escuchar gritos, cadenas, voces guturales, como si de un demonio se tratara, entre otras aterradoras cosas más. Debido a estos ruidos, los tres hermanos llegaron a la conclusión de que su mamá se había vuelto completamente loca, por lo que quisieron aprovechar la oportunidad y se pusieron a pensar una forma en la que pudieran acabar con su vida y que pareciera un accidente, por lo que pensaron en esa misma madrugada ahogarla con una almohada en su propia cama. Un par de horas después, todo el ruido se acabó, por lo que esperaron pacientemente a que su mamá se durmiera en la madrugada para ejecutar su plan. Sin embargo, ella se les adelantaría, y es que los minutos pasaban y no escuchaban que ella bajara. Sin embargo, la bruja con la que había venido ya se había ido, por lo que se les hizo raro. Pensaron que tal vez se había quedado dormida en el tercer piso, así que decidieron subir a investigar qué había pasado. Lentamente subieron las escaleras. Cada escalón se escuchaba cómo crujía la madera vieja de una forma tétrica, pero les podía más la ambición que el miedo. Al llegar al último escalón, vieron a su mamá en una aterradora escena. Ella se encontraba tirada en el piso. A su lado se encontraron un par de velas que se habían derretido por el fuego, y estaba la cabeza de un chivo al lado de ella. Se acercaron para ver si estaba bien, y fue ahí que se dieron cuenta que no estaba respirando y que no tenía pulso, por lo que decidieron llamar a la policía para que se hiciera cargo del asunto. Su madre había fallecido. Los policías empezaron a interrogarlos, preguntando qué es lo que había sucedido, pero ellos solo dijeron lo que ya sabían, que su madre se había vuelto completamente loca y se estaba metiendo en cosas extrañas, pero que ellos no tenían nada que ver en eso. Tras hacer unas breves investigaciones, determinaron que los hijos no tenían la culpa, por lo que se realizó el funeral, y un par de días después se vio con un abogado lo de la herencia. Al parecer, no había dejado testamento,
por lo que se repartieron las cosas en partes iguales entre los 4 hermanos. Como mi papá ya había hecho su vida aparte, a él no le interesaba mucho este asunto. Sin embargo, mis tíos se empezaron a pelear, que si quién la había cuidado más, que quién era el favorito, que merecían más, y un sinfín de tonterías. Al final, decidieron vivir en la misma casa, los 3 hermanos, y vender las propiedades y repartirse el dinero. Sin embargo, esto no se pudo realizar, y es que les había caído una maldición a esos lugares. Por ejemplo, era un pequeño terreno con cultivos. Sin embargo, todo se empezó a morir. La tierra ya no era fértil y no servía para cultivar, además de que le había caído una fuerte infestación. A las otras propiedades les pasó algo parecido. Por una u otra razón, nadie quería comprarlas, ni aunque la dieran a un precio muy bajo. Solo les quedaba la casa, aunque poco a poco la fueron deshabitando. Y es que empezaron a suceder cosas muy extrañas. Sonaban ruidos y gritos extraños durante la madrugada. También se veían raras sombras merodeando por el lugar. Esto al principio no les afectó mucho, pero todo cambió cuando uno de los hermanos lo empujó algo por las escaleras, lo cual hizo que casi perdiera la vida. Poco a poco, cada uno de los hermanos se fue saliendo, ya que no soportaba la presión de todos los aterradores hechos que sucedían en ese lugar. Hasta la fecha, ahí sigue esa casa y las propiedades en venta. Nadie se anima a vivir en ellas o a darles uso, porque siempre ocurren cosas extrañas ahí. Todas están abandonadas y nadie cuerdo se atreve a comprarlas. Al final de cuentas, nadie nunca pudo quedarse con la fortuna de la abuela. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra herencia maldita para saber que terminé ese video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.